Igual créditos y derechos de autor. La historia que pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia es una obra escrita por Mundanoid Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y otras franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos que ha desarrollado en esta obra. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia. En esta impactante versión alternativa del universo de High School DxD, Issei Youdou no es simplemente un chico con suerte y es el hijo del mismísimo dios de la Biblia, portador de una herencia divina que trasciende lo humano y lo sobrenatural. Con su linaje celestial oculto durante años, Issei comienza a descubrir habilidades inimaginables y secretos divinos que lo colocan en el centro de una guerra ancestral entre ángeles, demonios, y otros entes del cielo y el infierno. Atrapado entre el legado de su padre y su deseo de proteger a sus seres queridos, Issei deberá enfrentar enemigos que buscan eliminar cualquier rastro de su existencia divina. ¿Qué pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia? Es un fanfic en curso, lleno de acción sobrenatural, dilemas divinos y evolución emocional. Esta historia muestra un Issei más maduro, poderoso y determinado, con un destino que redefine el equilibrio del mundo celestial y terrenal. Ideal para fans de universos alternativos con giros dramáticos, protagonistas overpower con legado divino, conflictos celestiales y batallas épicas, reinterpretaciones de mitología cristiana y anime, fanfics con desarrollo profundo de personajes. Apoya al autor Mundanoid Fanfic comentando, compartiendo y siguiéndolo en redes. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, temas religiosos reinterpretados desde la ficción, violencia de fantasía, elementos sobrenaturales, referencias a múltiples franquicias de anime. Se recomienda discreción para lectores sensibles o menores de edad. Este contenido se comparte con fines creativos, analíticos y de entretenimiento, bajo el marco del uso justo, fair use. Capítulo 26. El Heraldo del Abismo. El choque de las lanzas. El túnel temblaba con cada paso del Heraldo del Abismo. Su armadura oscura, cubierta de runas brillantes, parecía absorber la luz de las esferas mágicas que Asia e Irina sostenían. La presión que emanaba era tan aplastante que incluso respirar resultaba difícil. Issei lo miraba fijamente, sintiendo que aquel enemigo no era como los anteriores. No era solo fuerza. Había inteligencia, voluntad y una oscuridad que lo atravesaba todo. El dragón en su interior rugió. Ese no es un simple guardián, chico. Ese ser ha sido creado con un propósito mucho más grande. Probar, romper y devorar el alma de quienes cargan con el poder que ahora posees. Issei apretó los dientes, desplegando sus alas con un destello dorado. No voy a retroceder. Si tengo que luchar, lo haré con todo. El heraldo inclinó levemente la cabeza, como si lo evaluara. Tienes fuego en los ojos, joven. Pero el fuego solo es brillante antes de apagarse. El primer intercambio. El heraldo lanzó su lanza oscura con una velocidad inhumana. El arma surcó el aire como un rayo negro, directo al corazón de Issei. Issei, cuidado. Gritó Rías. Con un rugido, Issei desvió el ataque con un golpe cargado de energía dorada. La colisión generó una onda expansiva que sacudió las paredes del túnel, desprendiendo rocas que cayeron a los lados del grupo. Kiba y Zenobia se movieron al instante, protegiendo a Asia y a Irina mientras Azazel levantaba un sello para sostener el techo que amenazaba con derrumbarse. El heraldo apareció frente a Issei con un movimiento tan rápido que apenas fue visible. Su lanza se dirigió hacia el cuello del joven, pero Issei reaccionó a tiempo, bloqueándola con un puño envuelto en su energía dracónica. El sonido metálico resonó como un trueno. Nada mal, dijo el heraldo. Pero aún contienes tu verdadero poder. El despertar de la furia. El fragmento que Issei llevaba comenzó a arder en su mano, respondiendo a la presión del combate. La energía se extendió por su brazo, cubriéndolo con marcas brillantes que se conectaban con las de su pecho. El dragón habló otra vez. Déjalo salir, Issei. No reprimas lo que eres. Este enemigo solo cederá si muestras tu esencia completa. Issei gritó, liberando una ráfaga dorada que iluminó todo el túnel. Sus alas se expandieron con mayor fuerza y sus ojos se volvieron de un resplandor feroz. El heraldo retrocedió unos pasos, y aunque su rostro seguía oculto tras el casco, su postura reflejaba algo cercano a la sorpresa. Interesante. Quizá no seas solo un recipiente. Tal vez seas el verdadero sucesor. Rías observaba con el corazón acelerado. Había visto a Issei luchar incontables veces, pero la energía que desprendía ahora era diferente. Más salvaje, más antigua y casi divina. El rugido que rompe las sombras. Issei se impulsó hacia adelante, golpeando con un puño directo al torso del heraldo. El impacto generó una explosión de energía que desintegró a varios espectros de sombra que aún rondaban en el túnel.
El heraldo apenas logró resistir el golpe, aunque su armadura se agrietó. Ese poder y sí, eso es lo que se nos ordenó probar. Levantó su lanza oscura y, con un giro, creó un vórtice de sombras que intentó engullir a Issei. No lo permitas. Gritó Rías, lanzando un enorme orbe de poder carmesí contra el vórtice. Shinobi y Kiba siguieron con ataques coordinados, debilitando la técnica. Issei rugió, rompiendo el vórtice con un estallido dorado que lo envolvió todo. El heraldo lo miró con un dejo de satisfacción. Sí, tú eres el indicado. Pero aún debo quebrarte. La prueba del alma. El túnel estaba destruido en varios tramos, la roca vibraba con cada choque de energías y el aire se volvía irrespirable. Sin embargo, nadie retrocedía. La tensión era tal que incluso los latidos del corazón parecían escucharse entre las paredes agrietadas. El heraldo del abismo levantó la lanza nuevamente. Esta vez, la energía oscura que la rodeaba no solo era poder destructivo, era corrupción pura, un veneno espiritual que podía quebrar el alma de quien la tocara. Tu fuerza es innegable, muchacho, dijo, con voz grave. Pero el poder sin voluntad no es más que un castillo de arena. Muéstrame si tu espíritu puede resistir lo que el cuerpo soporta. Issei lo miró fijamente. ¿Quieres probar mi espíritu? Pues adelante. No tengo nada que ocultar. La prisión ilusoria. El heraldo clavó la lanza en el suelo. Al instante, todo el túnel se transformó. La piedra desapareció, reemplazada por un horizonte infinito de oscuridad líquida. El grupo entero fue arrastrado, pero en esa dimensión ilusoria, solo Issei y el heraldo permanecieron de pie. Rías intentó acercarse, pero su figura quedó atrapada como si fuese un reflejo tras un vidrio imposible de romper. Ella gritaba su nombre, pero Issei no podía escucharla. El dragón en su interior murmuró con cautela. Esto no es un ataque físico. Está probando tu alma, Issei. Y si caes aquí y morirás también en el mundo real. Issei apretó los puños. Entonces tendré que ganar aquí también. Ecos del pasado. De repente, el paisaje cambió de nuevo. Ahora Issei estaba en el patio de su antigua escuela, rodeado por rostros conocidos. Compañeros, profesores, amigos. Pero ninguno lo miraba con aprecio. Todos lo señalaban, riéndose. Un don nadie. Un chico común, sin futuro. ¿Ese es el que se cree héroe? El eco de esas voces lo golpeaba más fuerte que cualquier lanza. Eran las dudas que alguna vez había sentido, convertidas en armas. El heraldo apareció entre la multitud. Tus recuerdos son frágiles. Tu autoestima, quebradiza. ¿Crees que alguien como tú puede cargar con el poder que llevas ahora? Issei sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las risas se volvían insoportables, cada palabra un clavo en su pecho. Pero entonces, una voz suave lo alcanzó desde lo profundo de su ser. Issei era Asia. No un reflejo, no una ilusión, sino la resonancia de su vínculo con ella. Tú nos salvaste una y otra vez. Tú eres nuestra esperanza. No dejes que esas sombras decidan quién eres. Las imágenes hirientes comenzaron a quebrarse como espejos. La llama interior, el poder dracónico, respondió a esa chispa. Un fuego dorado envolvió el cuerpo de Issei, disipando las ilusiones a su alrededor. El heraldo lo observó, con un tono casi satisfecho. Has resistido la primera capa. Pero tu corazón aún tiene grietas. Issei respiró profundamente, dejando que la llama creciera en su pecho. Puede que tenga grietas, sí, pero eso no me hace débil. Eso me recuerda que no estoy solo. Que tengo gente a quien proteger. El suelo oscuro comenzó a fracturarse, revelando otra dimensión detrás. Un campo de batalla iluminado por dos soles, uno dorado y otro negro. El heraldo extendió los brazos. Entonces muéstrame si tus palabras son verdad. El combate espiritual. Ambos chocaron en el aire. Issei golpeó con un puño ardiente, mientras el heraldo contraatacaba con la lanza que ahora parecía brillar con una llama oscura. Cada impacto resonaba como un trueno en aquel mundo ilusorio, creando ondas que partían montañas inexistentes y borraban fragmentos del paisaje. Issei rugió, sintiendo que su cuerpo ardía, pero también que algo más se fortalecía. Su convicción. Cada golpe que lanzaba estaba cargado no solo de fuerza, sino de la voz de quienes confiaban en él. El heraldo, aunque resistía, comenzó a retroceder. Tu espíritu y no es tan débil como pensé. Y apenas estoy empezando. Issei reunió todo su poder en un último ataque. La energía dorada en su puño creció hasta convertirse en un sol que iluminó toda la dimensión. Con un rugido, impactó directo contra la lanza oscura. El sol contra la oscuridad. La colisión entre el puño dorado de Issei y la lanza oscura del heraldo fue tan brutal que todo el mundo ilusorio se estremeció. Los dos soles que iluminaban aquella dimensión, el dorado y el negro, parpadearon como si fueran a apagarse. Un estruendo ensordecedor se expandió, y miles de grietas comenzaron a abrirse en el horizonte, como si la realidad misma no pudiera resistir semejante fuerza. El heraldo empujó con todo su poder, la lanza oscura devorando la luz. Tu brillo no durará, muchacho. La oscuridad siempre gana, porque está en el corazón de todos. Issei gruñó, resistiendo con el brazo envuelto en fuego dorado. Sus pies se hundían en el suelo fracturado, pero sus ojos no mostraban duda alguna. Puede que haya oscuridad en mí.
Puede que tenga miedo y dudas. Pero también tengo algo que tú nunca tendrás. El heraldo frunció el ceño. ¿Y qué es eso? Issei rugió. La voluntad de protegerlos. El eco de las voces en ese instante, voces familiares resonaron dentro de Issei. Issei, no te rindas. La voz serena de Rías. Estamos contigo, siempre. La firmeza de Kiba. Tu luz nos guía. La dulzura de Asia. Eres nuestro compañero. El temple de Shenobiya. Cada voz se sumaba a su fuerza, alimentando la llama que ardía en su interior. El dragón en su alma rugió también, como un trueno ancestral. Ahora, libera tu verdadero rugido, portador mío. El rugido dorado, el fuego que envolvía a Issei explotó, transformándose en un resplandor cegador. Su figura se volvió casi divina. Alas extendidas de pura energía, ojos radiantes y un aura tan brillante que incluso el sol negro del mundo ilusorio comenzó a desmoronarse. ¡Ah! Gritó Issei, empujando con todo su poder. La lanza oscura comenzó a resquebrajarse bajo la presión del sol que había formado en su puño. Cada fragmento caía como ceniza, desintegrándose en el aire. El heraldo rugió, negándose a ceder. Imposible. Nadie ha resistido mi prueba. Pues hoy cambia la historia. Con un último grito, Issei liberó todo el poder acumulado. El sol dorado envolvió la lanza y la pulverizó en una explosión que iluminó hasta la última grieta del horizonte ilusorio. La caída del heraldo. Cuando la luz se disipó, el heraldo estaba de rodillas, su armadura agrietada, su cuerpo cubierto de fisuras de sombra que parecían deshacerse lentamente. Ese brillo, dijo con voz debilitada. Sí, ahora lo comprendo. No eres un simple recipiente y tú eres la clave que él temía. Issei respiraba con dificultad, pero no apartó la vista. ¿Quién lo temía? ¿Quién te envió? El heraldo alzó la cabeza, aunque su casco ocultaba cualquier expresión. El verdadero enemigo aún duerme pero pronto despertará. Y cuando lo haga y tu luz será la única capaz de detenerlo. Su cuerpo se desintegró en polvo oscuro, arrastrado por un viento que no pertenecía a ese lugar. El mundo ilusorio comenzó a colapsar. El suelo se quebraba, los cielos se derrumbaban como vidrio. Issei cerró los ojos y dejó que su fuego dorado lo envolviera. Regresó al túnel. De pronto, el muchacho abrió los ojos y volvió a encontrarse en el túnel real. Estaba de pie, con el brazo aún envuelto en llamas doradas, mientras el resto del equipo lo miraba con asombro. Rías corrió hacia él, sujetándolo con fuerza. Issei. ¿Estás bien? Él respiró hondo, dejando que el fuego desapareciera poco a poco. Sí, pero fue más que una pelea. Fue una prueba. Azazel, con rostro grave, asintió. Lo sabía. Ese heraldo no estaba allí para destruirte, sino para medir qué tan preparado estás. Asia se acercó con lágrimas en los ojos. Pensé que Ike no volvería así. Issei sonrió débilmente, acariciando su cabeza con suavidad. No me desharé tan fácil. Les prometí que los protegería, ¿no? La advertencia en el suelo quedó un único fragmento oscuro, el último vestigio del heraldo. Era como una piedra de obsidiana que palpitaba débilmente. Kiba lo recogió con cautela. Esto no es simple energía. Es un mensaje. Azazel examinó el fragmento con sus runas y frunció el ceño. No, y es peor. Es una advertencia. Una señal de que lo que viene será aún más grande que lo que enfrentamos aquí. Issei cerró el puño, decidido. Entonces tendremos que estar listos. Porque yo no pienso perder a nadie cuando llegue ese día. Rías lo abrazó fuerte, sin importar que el túnel seguía temblando alrededor. Y no estarás solo cuando llegue ese día. Silencio tras la tormenta. El túnel finalmente se estabilizó. Las rocas que habían amenazado con derrumbarse quedaron suspendidas en el aire gracias a los sellos de Azazel, que poco a poco fue disipando mientras aseguraba el paso. La oscuridad se había retirado, dejando un silencio extraño, denso, que contrastaba con el caos vivido momentos antes. Issei permanecía sentado contra una pared, respirando profundamente. Aún sentía el eco del mundo ilusorio en su mente. Las burlas, las sombras, la presión de la lanza. Pero, sobre todo, permanecía viva la certeza de que algo mucho mayor lo esperaba. Rías, de rodillas a su lado, le tomó la mano. Aún siento tu energía arder y fue como si hubieras encendido un sol en ese lugar. Issei sonrió débilmente. Fue gracias a ustedes. Sus voces y sus recuerdos y fueron lo único que me mantuvo en pie. Asia se acercó, colocando sus manos sobre él para curar las pequeñas heridas que había acumulado en la lucha. Sus ojos brillaban de alivio, aunque las lágrimas todavía corrían por sus mejillas. Por un momento pensé que ibas a desaparecer. Él le acarició suavemente la cabeza. No voy a desaparecer, Asia. No mientras ustedes me necesiten. El análisis de Azazel. Azazel se acercó con el fragmento oscuro en su mano. Las runas brillaban alrededor mientras lo estudiaba, su rostro serio. Esto confirma lo que temía. El heraldo no era un enemigo común, sino un mensajero. Un mensajero diseñado para despertar lo que Issei lleva dentro. Kiba frunció el ceño. ¿Quieres decir que no vino a matarlo? Exacto, respondió Azazel. Su objetivo era medirlo. Probar sus límites. Y por la reacción final, parece que Issei superó esa prueba. Issei apretó el puño.
Dijo algo antes de desaparecer y que el verdadero enemigo aún duerme, pero pronto despertará. Todos intercambiaron miradas tensas. Rías, con la voz firme, añadió. Entonces no tenemos tiempo que perder. Si lo que viene es aún más grande, debemos estar preparados. El juramento. El grupo avanzó hasta una cámara más amplia del túnel, donde un manantial subterráneo iluminado por cristales azules les ofreció un respiro. Allí descansaron, permitiendo que las energías de Asia y los sellos de Azazel recuperaran su fuerza. Issei se quedó mirando el agua, viendo reflejado su propio rostro. Había cambiado. Sus ojos brillaban de un modo distinto, como si la llama que encendió en el mundo ilusorio aún ardiera en su interior. Ria se acercó y se sentó a su lado. Has dado un paso más, Issei. Cada vez estás más cerca de convertirte en algo que ni siquiera tú entiendes todavía. Él sonrió, aunque su mirada era seria. No sé qué soy, pero sí sé lo que quiero ser. Quiero ser alguien en quien ustedes puedan confiar. No un monstruo, no un portador de poderes extraños y solo alguien que pueda protegerlos. Rías apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos con suavidad. Entonces ya lo eres. Issei levantó la vista hacia el techo de roca iluminado por los cristales y, en silencio, hizo un juramento consigo mismo. Sin importar lo que venga y sin importar el enemigo que despierte, y no fallaré. Nunca. Una sombra en la distancia mientras descansaban, en algún lugar muy lejos de allí, en un trono sumido en penumbra, una figura encapuchada observaba a través de un espejo de obsidiana. Así que el portador ha superado al heraldo, y murmuró con voz profunda. Interesante. El tiempo de su despertar se aproxima más rápido de lo esperado. Un par de ojos carmesí brillaron desde debajo de la capucha. Entonces sí será hora de preparar el tablero. El espejo se apagó, y el silencio regresó a aquella sala oscura. De vuelta en el túnel, el grupo retomaba el camino, aún marcado por lo ocurrido. La figura del heraldo había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en sus corazones. Azazel caminaba en silencio, calculando. Rías se mantenía al lado de Issei, como un pilar de apoyo constante. Y los demás, aunque exhaustos, tenían en los ojos algo nuevo: determinación. Porque si ese había sido solo un mensajero, ¿y qué clase de enemigo era aquel que aún dormía?